A ver, durante más de 20 años, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos tuvieron una misión: investigar los ovnis. El proyecto se llamaba, como muchos sabréis, el Proyecto Libro Azul, y su objetivo era, bueno, intentar explicar lo inexplicable. Pero claro, en el corazón de esta historia tan oficial, tan burocrática, hay un misterio que simplemente se niega a desaparecer. Vamos a meternos de lleno en él. Y llegamos al final, o al supuesto final. El 17 de diciembre de 1969 se cierra el chiringuito. La conclusión del gobierno de Estados Unidos fue tajante, definitiva, caso cerrado. Aquí no hay nada que ver. Cero evidencias de naves extraterrestres. Esa fue la última palabra oficial. O quizá no lo fue. Claro, porque es que aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la historia se complica de verdad. Porque a pesar de esa conclusión tan rotunda de los miles y miles de casos que investigaron, hubo 701 que se quedaron, pues eso, en el aire, sin explicación. Ojo, no eran globos sonda, no eran aviones secretos, no eran reflejos raros, eran simple y llanamente no identificados. Y este número, 701, es la grieta por la que se cuela una historia completamente distinta. Vale, pues vamos a empezar por la versión oficial, ¿no? La postura del gobierno, que básicamente era: la cuestión ovni está zanjada, no merece la pena gastar más tiempo ni dinero en esto. Y estas fueron las 3 conclusiones clave que publicaron. O sea, en resumen, lo que venían a decir las Fuerzas Aéreas era: mirad, hemos investigado esto a fondo y no hemos encontrado absolutamente nada raro. Nada que sea una amenaza, nada que vaya más allá de nuestra tecnología y, por supuesto, nada de marcianitos. Un mensaje súper claro, ¿verdad? Diseñado para calmar los ánimos tanto del público como de los políticos de la época. Y ojo que esta decisión no se la sacaron de la manga, tenía un respaldo. Y vaya respaldo, un estudio gigantesco de la Universidad de Colorado, el famoso Informe Condon. ¿Y qué decía ese informe? Pues que después de 2 décadas estudiando ovnis, no se había sacado nada en claro. Nada con valor científico. Así que claro, esto fue la excusa perfecta, la justificación académica que necesitaban para echarle el cerrojo al Proyecto Libro Azul para siempre. Pero bueno, antes de dar el caso por cerrado del todo, vamos a pararnos un momento a ver la magnitud real de lo que investigó el Libro Azul. Porque de verdad, la escala de este proyecto fue algo inmenso. 12.618 informes. Es que la cifra es una locura. No estamos hablando de 4 avistamientos de vez en cuando, no. Durante más de 20 años, las fuerzas aéreas se vieron literalmente inundadas. Informes de todo el país, de civiles, de militares, una auténtica avalancha de testimonios sobre lo desconocido. Y fijaos en esta tabla, porque lo interesante aquí es ver las oleadas. Mirad, por ejemplo, el año 1952. 1.501 avistamientos en un solo año. Y de esos, 303 se quedaron sin explicación. Brutal. Estos picos de actividad metían una presión tremenda a los investigadores y, claro, disparaban el interés del público. No era un goteo constante. Eran verdaderas explosiones de actividad en el cielo. Hay que imaginarse el reto para un equipo pequeño, tener que gestionar tal cantidad de informes en un solo año. Y es justo aquí donde la historia interna, la de verdad, empieza a separarse de la oficial. Y para entenderlo tenemos que conocer a una figura clave, un hombre cuyo viaje personal lo cambia todo, el Dr. J. Allen Hynek. A ver, que el Dr. Hynek no era un cualquiera, ¿eh? No era un aficionado a los misterios. Era un astrónomo, un profesor, un científico muy respetado. Las Fuerzas Aéreas lo ficharon para darle un barniz de rigor científico al proyecto. Y seamos sinceros, lo contrataron para desacreditar informes, para encontrar explicaciones lógicas. Era, por así decirlo, el escéptico oficial del gobierno. Y al principio, pues Hynek cumplió su papel a la perfección. Él mismo pensaba que todo esto de los ovnis era un auténtico disparate, una moda pasajera. Su trabajo era encontrar la explicación lógica, el globo, el reflejo, lo que fuera. Y al principio, lo hizo con ganas, con el entusiasmo de un verdadero escéptico. Pero algo cambió. Después de años y años de analizar miles de casos, el hombre que habían contratado para desmentirlo todo empezó a dudar. Y su visión, la del científico que estaba dentro, empezó a chocar de frente con la conclusión oficial que se estaba cocinando. Fijaos, solo 5 años después, y su tono es otro, completamente diferente. Esta frase es potentísima. Hynek se da cuenta de que ridiculizar, de que descartar los informes sin más, sin investigar de verdad, eso no es ciencia, es puro prejuicio. Y empezó a sentir que tenía una obligación como científico de por lo menos tomarse en serio una parte de lo que estaba viendo. Pero, ¿qué fue lo que provocó este cambio tan radical? Bueno, él mismo lo explicó tiempo después, y fueron 2 cosas, principalmente. Por un lado, la actitud de las propias fuerzas aéreas, una rigidez total, una actitud súper negativa, como si ya supieran la respuesta antes de empezar a investigar. Y por otro lado,
Los testigos, el calibre de los testigos. Es que no eran, como se suele decir, 4 locos. Eran pilotos militares, policías, gente entrenada para observar. Y lo que contaban era sencillamente desconcertante. Y estas dudas, claro, no se las guardó para él. Hubo casos muy famosos en los que Hynek se enfrentó directamente a las explicaciones oficiales. Casos como la persecución del condado de Portage o el incidente de Lonnie Zamora. Y luego está el más famoso de todos, el del gas de los pantanos. Él sugirió eso como una posible explicación para algunos avistamientos y se arrepintió toda la vida. Sintió que los medios y los militares cogieron esa frase y la usaron para ridiculizarlo todo. Vamos a ver ahora qué pasó después. Porque cerraron el proyecto, sí, pero las preguntas no desaparecieron. Es más, se hicieron incluso más fuertes. El legado del Libro Azul estaba muy lejos de ser un caso cerrado. Mirad, yo creo que nada resume mejor la situación que esta imagen. Por un lado tenemos la carta de un ciudadano. Una carta larguísima, apasionada, casi una súplica al director del FBI para que reabra la investigación porque está convencido de que les están ocultando algo. Y al otro lado, la respuesta del gobierno. Fría, burocrática, un simple «los archivos están en el Archivo Nacional». Es que es el perfecto diálogo de Sodos. Y cartas como esta hay a montones en los archivos desclasificados. Lo que demuestran es que una parte muy importante del público jamás se tragó la versión oficial. Esa idea de que el gobierno sabe más de lo que dice, esa sospecha de encubrimiento, se convirtió en una constante durante décadas. Y bueno, hasta hoy. Y aquí es donde la historia de Hynek cierra el círculo. El hombre que empezó como el escéptico oficial contratado para desmontar el mito, acabó convirtiéndose en el mayor defensor de que se investigara el fenómeno de forma científica y seria. Fundó su propio centro, el CUFOS, y dedicó el resto de su vida a hacer lo que él sentía que el proyecto Libro Azul nunca hizo de verdad: investigar, pero investigar con la mente abierta. Así que, al final, ¿cuál es el legado del proyecto Libro Azul? Pues básicamente una contradicción con patas. Por un lado, una conclusión oficial y tajante: aquí no hay nada. Y por otro, esos 701 expedientes que gritan justo lo contrario. Y para rematar, el propio asesor científico del proyecto liderando la oposición. Es increíble. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta final. ¿El proyecto Libro Azul fue de verdad una investigación exhaustiva que llegó a una conclusión honesta? ¿O fue más bien una gigantesca operación de relaciones públicas diseñada para calmar a la gente y ocultar una realidad quizá mucho más extraña? La respuesta, al igual que esos 701 casos, pues sigue ahí fuera, sin resolver. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!